Pues se mantienen las diferencias entre el gobierno y los parlamentarios respecto al proyecto de reforma provisional. Desde el Ejecutivo llaman al diálogo y a que se apruebe la idea de legislar del proyecto a cambio de escuchar nuevas propuestas. Bueno, justamente queremos hablar sobre este tema y para eso nos acompaña el diputado y jefe de la bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Por favor, ¿cómo cree usted que se va a llevar a cabo esta votación esta tarde? ¿Se tiene claro respecto de cuál sería la posición finalmente de la democracia cristiana, que ha sido lo que en realidad más en vilo supuestamente tiene esta situación? Sí, mira, yo creo que lo importante es si el proyecto responde a los intereses y a las demandas de los chilenos. Y eso es lo que está en cuestión y eso es lo que está en debate. La oposición y el Partido Socialista tienen la obligación de tratar de hacer todos los esfuerzos para incidir en el proyecto de manera que se hagan las modificaciones que coloquen al proyecto de ley en sintonía con los chilenos. Voy a colocar un ejemplo. Los chilenos no le quieren pasar más plata a la AFP. Si uno habla con los chilenos, dice ni un peso más a la AFP. Si uno mira el proyecto de ley, no hay una institución pública en el proyecto de ley que permita administrar el 4% de cotización adicional. Hay 3 millones de jubilados hoy día que quieren aumentar sus pensiones. Eso no se puede hacer sin incorporar elementos de solidaridad al interior del proyecto. No hay elementos de solidaridad, por lo tanto los aumentos en los montos de pensiones son, la verdad, bastante marginales. Y en tercer lugar, si uno mira en el largo plazo, el denominado bono de clase media, establece requisitos que deja a la gran mayoría de la clase media fuera. 22 años promedio de cotización para los hombres pide para poder acceder al bono de clase media y los hombres en promedio cotizan 16 años. 16 años de cotización para las mujeres en promedio cotizan 12 años. O sea, la mayoría de las mujeres de clase media, la mayoría de los hombres de clase media van a quedar fuera del bono de clase media. Esos son los temas que hay que modificar en el proyecto de ley. Por eso es que la votación, uno dirán, el gobierno instala la idea de que no se quiere dialogar. Sí se quiere dialogar. Votar en contra el proyecto en general y la comisión no es terminar con el diálogo. El proyecto iría a la sala de la Cámara de Diputados, se volvería a discutir, se volvería a votar y volvería a las comisiones. ¿Qué sentido tiene para la oposición rechazar entonces el proyecto en general en la comisión, crear mejores condiciones de negociación para modificar el proyecto? No es negarse el diálogo, es tener un diálogo efectivo. Ahora, diputado, perdón, pero en términos generales, uno, ¿se requiere una reforma al sistema de pensiones? Sin duda se requiere una reforma al sistema de pensiones. ¿Es esta la reforma que se requiere? No, nosotros creemos que esta no es la reforma que se requiere porque fortalece el sistema de AFP, no crea una institución pública que permita administrar los fondos de pensiones, no aumenta de manera significativa las pensiones de quienes están jubilados hoy día y deja fuera de los incrementos de clase media a una gran cantidad de trabajadores. Pero si ese es el punto de vista de ustedes desde el Partido Socialista, ¿por qué negarse a discutirlo en el lugar donde se deben discutir los proyectos de ley, que es justamente el Congreso? Bueno, porque aquí hay una negociación. Evidentemente el gobierno tiene una visión y en materia previsional el único que tiene iniciativa para presentar modificaciones al proyecto de ley es el gobierno. Los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia de seguridad social de acuerdo a la Constitución que nos rige. Por lo tanto, nuestra posibilidad de modificar el proyecto de ley presentando indicaciones es cero. Todas son inconstitucionales. Entonces, lo único que podemos hacer es llegar a un acuerdo para que el gobierno presente indicaciones. ¿Cuál es la fuerza que tenemos para llegar a un acuerdo? Solo nuestra votación. ¿Ah? Y en la medida que votamos en contra del proyecto en general, generamos mejores condiciones para que la conversación con el gobierno sea efectiva. Porque mira, diálogo con el gobierno ha habido en la comisión. ¿En qué se ha traducido ese diálogo? ¿Cuáles son las modificaciones? ¿Chile tiene claro? ¿Los chilenos tienen claro cuáles son las modificaciones que el gobierno le va a presentar al proyecto de ley? No las tiene claro. ¿Las tienen claro los parlamentarios de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados? Tampoco. El gobierno entregó una respuesta que, seamos francos, estamos hablando con el gobierno, con el ministro del Trabajo, con el ministro de Hacienda, y es una respuesta, sí, tenemos disposición a analizar, a ver, pero no hay ninguna propuesta concreta que sea posible analizar, que se pueda medir financieramente y que podamos analizar el impacto que va a tener. Una vez que se apruebe la idea de legislar, que puede que ocurra hoy día en la comisión, la fortaleza, la iniciativa, la mayor iniciativa la tiene el gobierno y la menor capacidad la tiene el Parlamento y por tanto nuestra posibilidad de responderle a los chilenos con las modificaciones que se requieren son más bajas. Ya, pero a ver, cuando se establece esta lista, este petitorio de 10 puntos y se está esperando esta respuesta por escrito del gobierno, según la diputada Sepúlveda, ella dice, claro, pero es que mientras no tenga nada por escrito en la mano, obviamente que yo no puedo... Y lo mismo que dice usted, sí, el gobierno ha dicho, porque de las palabras del ministro Monkeberg tenemos que hay coincidencias en estos 10 puntos, que se pueden mejorar, e incluso dice que se pueden incorporar aquellos puntos en los cuales no se había pensado, tomado o manifestado el gobierno. Pero entonces, teniendo una respuesta escrita por parte del gobierno a este petitorio de 10 puntos, ¿se podría destrabar la discusión? Hubo una respuesta
Por lo menos yo hoy día vi una respuesta que entregó el gobierno a los miembros de la Comisión de Trabajo. Pero es que tú dices, los miembros de la Comisión del Trabajo no la conocen tampoco. No, llegó una respuesta que está por escrito, que yo la pude ver hoy día en la mañana, pero que es una respuesta extraordinariamente general, global, que no está a la altura de la importancia del tema que estamos discutiendo. Estamos discutiendo tal vez la principal reforma en materia de seguridad social en Chile. Va a regir, hay 3 millones de jubilados. En los próximos años hay 3 millones de chilenos que van a jubilar. Estamos discutiendo respecto a las condiciones de vida de los trabajadores chilenos después que cumplen los 60 o 65 años. ¿Es posible que los parlamentarios tomemos decisiones tan relevantes con información vaga? Yo creo que no, creo que eso no es responsable. Y creo que el gobierno quiere someter a la Comisión de Trabajo con una respuesta que es muy general, que es una página y media, 2 páginas, respecto a una reforma de pensiones que va a regular la vida de 6 millones de chilenos. Eso no es posible hacerlo. Yo creo que el gobierno podía hacer más, pero bueno, no lo quiere hacer. Seguramente quiere lograr un acuerdo con algunos de los sectores de la oposición para aprobar el proyecto en general, seguir su tramitación en la Comisión de Trabajo, pero claramente, digámoslo así, una vez que se apruebe el proyecto en general, la mayor capacidad de iniciativa la tiene el gobierno y nuestra posibilidad de incidir en modificar el proyecto se disminuye severamente. Diputado, un tema que me parece que también es de fondo. Usted ya está en su 4.º periodo como parlamentario, como diputado, ya tiene una experiencia importante, digamos, en la Cámara. ¿Cómo evalúa, particularmente en lo que ha sido esta discusión del proyecto de pensiones, la calidad del proyecto y la habilidad política del gobierno para trabajarlo? Bueno, la calidad del proyecto no es buena. Yo quiero solo recordar que en materia de reforma tributaria el gobierno tuvo que modificar su informe financiero. Ingresó un proyecto de reforma tributaria donde el informe financiero era inexacto. En materia de reforma al sistema de pensiones se habla de un informe financiero de 3.500 millones de dólares. Chile tiene una gran tradición en términos de responsabilidad fiscal. Proyectos que tienen este costo cuando entren en implementación tienen una fuente de financiamiento permanente. Porque cuando el ministro dice son 3.500 lo vamos a financiar con las holguras fiscales. Lo que está haciendo el ministro es decir, bueno, la posibilidad de que lo implementemos va a depender del ciclo económico que vive Chile. ¿Ah? Y está haciendo una visión bastante optimista, tan optimista como la hizo cuando fue candidato el presidente Piñera y cuando partió el gobierno de que el crecimiento económico iba a ser espectacular en Chile. Fue 4 el primer año, estaba proyectado 3.8 el segundo año, pero después lo ajustaron a 3.5, los expertos dicen que va a ser 3.2. O sea, gastos permanentes con un presupuesto flexible. O sea, claro, eso es completamente irresponsable. Si tú me preguntas de la calidad, jugar con las pensiones de los chilenos de acuerdo a las holguras fiscales, sin tener la capacidad de prever los ciclos económicos. Hoy día hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China que afecta sin duda a la economía chilena. El IMACET del primer trimestre de este año fue 1.8, muy lejos de las expectativas del gobierno y de los chilenos. Entonces, tú no puedes hacer depender las pensiones de los chilenos de algo que no tienes la certeza que va a ocurrir. O sea, financiamiento tiene que tener una fuente permanente. Eso respecto del proyecto y de la habilidad política del gobierno en este minuto, porque sobre este y otros proyectos, digamos, admisión justa, tributaria y varios más, el gobierno... hay quienes tienen la impresión, perdóneme, que aquí se trata de sacar permanentemente a la oposición a rendir cuentas, digamos, respecto de si van a apoyar o no la idea de legislar, si van a estar a favor o en contra de determinadas iniciativas del gobierno. Sí, mira, a veces parece que el gobierno está más preocupado de su popularidad y de la elección presidencial y parlamentaria que viene, de presentar buenos proyectos de ley y de llegar a acuerdos amplios. Una reforma al sistema de pensiones, requiere un acuerdo amplio. El gobierno está jugando a un acuerdo seguramente con la democracia cristiana, dejar fuera al resto de la oposición de un acuerdo que yo creo que los chilenos quieren que todas las fuerzas políticas podamos concurrir a un buen acuerdo en materia de pensiones. Y nosotros tenemos ideas. Quiero recordar que los senadores socialistas tienen un libro que fue por lo demás escrito por András Uthoff, que participó en la comisión Bravo y tiene una opinión con solidez técnica y también con solidez financiera y que resuelve de mejor manera la tarea de entregar pensiones dignas a los chilenos. ¿Por qué no considerar esas propuestas? ¿Por qué querer excluirlas? Simplemente conformando mayorías transitorias que no le dan estabilidad a reformas tan importantes en Chile. Diputado, cuando usted habla de ojalá hubiese un acuerdo amplio para poder tomar una decisión tan importante como es el futuro y la vejez, digamos, de cada uno de los chilenos, ¿verdad? Pero ¿se puede llegar a ese acuerdo? Porque convengamos que llevamos años discutiéndolo y llevamos años también con pensiones
muy bajas para todos los chilenos. Por lo tanto, mientras tanto, ¿qué se hace? La gente sigue esperando a ver que se pongan de acuerdo, sigue esperando que se vote la idea de legislar o se rechace para seguir conversando. Sí, mira, yo creo que el peor error es que debilitemos las instituciones aprobando reformas que en 5 años más van a implicar una mejora en las pensiones de 10.000 pesos. Van a generar frustración, van a generar desencanto, van a generar molestias, van a generar pérdida de credibilidad. Si vamos a hacer una reforma, hagámoslo bien. No llevamos tanto tiempo discutiéndola, debo decirte, porque el gobierno anterior de la presidenta Bachelet ganó la elección presidencial con un programa de gobierno que no contemplaba una reforma al sistema de pensiones. La presidenta había hecho una reforma creando el pilar solidario en su primer gobierno. Era la reforma tributaria, era la reforma educacional y era la reforma laboral. No estaba dentro del programa de gobierno una reforma al sistema de pensiones. Se generó una gran movilización social, una gran presión social y el gobierno de la presidenta Bachelet responde con 3 proyectos de ley al final de su gobierno, seamos francos. Y no hubo capacidad ni fuerza política del gobierno para impulsarlos. El único que era el Consejo de Ahorro Colectivo fue rechazado por lo demás en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el primer gobierno que enfrenta como de pleno en el ámbito de su programa de gobierno una reforma al sistema de pensiones es este gobierno, que es el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y es la primera vez que ingresa un proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo. Y lo que estamos pidiendo es buscar un acuerdo amplio. Yo creo que se puede. Yo creo que los acuerdos amplios se puede porque evidentemente nosotros no podemos imponer nuestra visión. No estamos gobernando, tenemos una mayoría en el Parlamento, pero nosotros no gobernamos. Perdón, una mayoría que hasta el momento pareciera ser relativa, digamos. Y quiero particularmente plantearle respecto de la democracia cristiana, porque aquí hay quienes, desde la oposición, ya están planteando en generar una nueva oposición sin la democracia cristiana. De hecho, ¿A usted, por lo mismo, usted definitivamente apunta en esa dirección? Mira, yo creo que las cosas son evidentes. La democracia cristiana ha sido clara en decir que no ve que sea posible un acuerdo pleno al interior de la oposición. Han dicho que ellos son una oposición distinta y que van a buscar acuerdos parciales. Hasta ahora la experiencia dice que esos acuerdos parciales los han privilegiado con el gobierno y no con el resto de la oposición. Y yo creo que la izquierda, y en este caso el Partido Socialista, no le puede ofrecer a los chilenos una alternativa de oposición y de gobierno que siempre termina en el fracaso. Terminó en fracaso en la reforma tributaria, dijimos vamos a estar juntos, colocamos mínimos comunes, le hicimos propuesta al gobierno, juntamos a los técnicos y al final fracasamos porque un sector de la oposición llegó a un acuerdo con el gobierno. Ahora decimos el sistema de pensiones requiere modificaciones más profundas que la que propone el gobierno. Se juntó un equipo técnico, se hicieron mínimos comunes. ¿Qué va a ocurrir? Si vuelve a ocurrir un fracaso, yo no soy partidario de que la oposición le ofrezca a los chilenos reiterados fracasos. Prefiero que haya una oposición que sea capaz de ponerse de acuerdo en mínimos comunes, que le pueda plantear y conversar con el gobierno y votar a favor o votar en contra de aquello que estime pertinente. A riesgo de que ese quiebre el día de mañana signifique fracasar en las elecciones municipales, en las elecciones de gobernadores, en las elecciones parlamentarias, eventualmente en la próxima presidencial. Lo que ocurre es que la democracia cristiana lo está haciendo y me parece bien que lo haga. Yo somos una oposición distinta, llegamos a acuerdos parciales con el gobierno, queremos reperfilarnos como una fuerza política de centro, nosotros tenemos el derecho de perfilarnos como una fuerza política de izquierda y podemos llegar a acuerdos parciales también con la democracia cristiana. Yo creo que la gran tarea política del Partido Socialista, perdona que hable aquí desde el Partido Socialista, es dotar a la oposición de un cronograma político y electoral y ver en qué puntos de ese cronograma político y electoral estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con la democracia cristiana. No vamos a estar de acuerdo en todo. A lo mejor en términos electorales sí podríamos estar de acuerdo, pero en temas tan importantes como pensiones, como tributaria, como laboral, nosotros necesitamos mostrarle a los chilenos lo que pensamos de manera coherente. No podemos mostrarles solo fracaso. Yo creo que hoy día los chilenos no saben con exactitud lo que el Partido Socialista piensa en materia de pensiones. ¿Por qué? Porque tratamos de llegar a acuerdo con toda la oposición y en ese esfuerzo, que es un poquito oculto, invisible, lo que la gente ve al final es que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo y nunca sabe lo que nosotros estábamos planteando en materia de pensiones. Yo no digo que no lleguemos a acuerdo en nada con la democracia cristiana. Yo digo que la democracia cristiana está haciendo un tipo de oposición, nosotros tenemos que hacer nuestro tipo de oposición como partido de izquierda. Para hacer ese tipo de oposición nuestro, que dice usted, el Partido Socialista, ¿no se está mermando la estrategia que se puede llegar a tener en los próximos años? Y me refiero un poco a la línea que decía Mauricio, es decir, se mantienen muy firmes a sus creencias, a sus planteamientos, pero cuando llegue la hora de la votación puede significar una derrota. Bueno, estamos siendo derrotados.
Sí, eso es lo que Por eso, está pero hay que ocurriendo. cambiar la estrategia, me imagino, cuando uno está Eso es, haciendo... eso es lo que está ocurriendo. Por eso. Estamos siendo derrotados en materias que son relevantes para los chilenos. La distribución del ingreso, en materia... Mira, perdona que vuelva al tema tributario, 1.200 millones de dólares de recaudación que van a ser pagados a través del IVA y 800 millones de dólares menos que van a ser pagados del impuesto al capital. En eso fracasamos. En un tema tan relevante para los chilenos, fracasamos como oposición. Entonces, la democracia cristiana está haciendo su estrategia política y no descarta un acuerdo electoral con la izquierda en materia de alcalde y gobernadores regionales. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra estrategia de oposición y no descartar un acuerdo electoral con la democracia cristiana en materia de alcalde y en materia de gobernadores regionales. Pero sí tenemos, yo creo, la obligación política con el país de poder entregarle nuestra propuesta y ser capaces de poder defenderla. Ya, pero esta coalición sí, la democracia cristiana. Hoy día no hay coalición. Hoy día no hay coalición. No hay coalición. Seamos francos, cuando se llegó al acuerdo administrativo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados y del Senado que permite que hoy día lo presidan parlamentarios de oposición a ambas cámaras, la democracia cristiana y el Frente Amplio fueron muy rigurosos. Dijeron, este es un acuerdo administrativo, no es un acuerdo político, no es una coalición política. Hasta ahora no se ha reconfigurado una coalición política y yo creo que esa es nuestra principal... Un último punto ahí, porque esta mañana Fuad Chahín en entrevista con Radio Cooperativa dice que desde el Frente Amplio particularmente, que fueron los que criticaron más el duopolio en su momento entre Nueva Mayoría, Chile Vamos, en fin, lo que quieren es consolidar el duopolio, que ellos lo que pretenden es un bloque prácticamente que no tenga, digamos, diversidad, que no tenga variedad, y Fuad Chahín defiende su derecho a hacer oposición moderada. Bueno, el duopolio terminó, es cosa de mirar el Congreso. La diversidad de fuerzas políticas que están adentro son enormes. Y tal vez lo que no nos hemos dado cuenta es que justamente por esa diversidad es más difícil ponerse de acuerdo. Se requiere más inteligencia, se requiere más dedicación, se requiere más capacidad política de los partidos para poner de acuerdo a las fuerzas que emergieron. Antes era más fácil, ¿ah? Hoy día es más difícil, es parte de la democracia. Cambiamos el sistema electoral binominal, lo terminamos. Y entraron otras fuerzas políticas, el Frente Regionalista Verde, está el Frente Amplio que tiene diversas fuerzas políticas en su interior. La tarea de formar coalición alternativa a la derecha es una tarea más difícil. Requiere más inteligencia, más capacidad política, más dedicación y yo creo que a eso nos ha faltado a todos los partidos políticos. Por eso es que no le podemos ofrecer hoy día a los chilenos una coalición política alternativa a la derecha. Esa es la autocrítica entonces que hacen ustedes en este momento. Esa es la autocrítica que yo hago por lo menos. Muy bien, diputado. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, diputado Muchas Gonzalo. gracias a ustedes. Muy amable.